Hay que dar vuelta a la página, nos dicen desde el gobierno. Hay que dar vuelta a la página porque todo ya pasó, porque todo ya fue, que no, que no podemos seguir ahí, no podemos seguir ahí pensando lo que pasó, que ya está, ya fue. Ahora, lo que yo me pregunto, si los que transitamos por la dictadura podemos dar testimonios en primera persona de los que nos pasó, ¿cómo podemos decir que esto ya fue, que damos vuelta a la página? Porque esta dictadura a muchos nos atravesó directamente, a otros los atravesó indirectamente. Por ejemplo, yo les puedo contar, haciendo autorreferencial, que yo en el 76, en marzo del 76, cursaba el segundo año de secundaria, tenía entre 14 y 15 años. Yo ya venía con una historia de 3 años atrás, expulsada de mi país de origen, que es Uruguay, por la militancia de mi padre, porque era sindicalista, porque era militante del Partido Comunista, porque fue uno de los precursores del Frente Amplio y con muchos compañeros lograron armar ese Frente Amplio. Entonces era como que estaba un poco más avispadita, por decirlo de alguna manera, cuando sucedían cosas en la escuela. Entonces yo recuerdo muy bien, y yo sé que cada una de nuestras oyentas y oyentos que tengan más de 50, que tenemos mucho más jóvenes también, podrán recordar cosas que le pasaron en la dictadura. Yo recuerdo que en la escuela teníamos varias docentes que eran esposas de los coroneles, esposas de los brigadier, que las mezclaban en el sistema educativo para observar de cerca a aquellos docentes o alumnos díscolos. Y por ejemplo teníamos recuerdo a la señora Remetín. Remetín era no sé si era brigadier o coronel, que dirigía fabricaciones militares en Pilar, y ella era odontóloga, daba biología en la escuela, hizo que le instalara, el mismo gobierno dictatorial, le instalara un consultorio odontológico en la escuela. En Pilar en ese momento había muy pocas escuelas, habían dos, estaba la Escuela Nacional de Comercio, la que ahora conocemos como Secundaria 8, y el Almafuerte, que era privado, después estaba el Pellegrini y algunas escuelas confesionales, el Colegio Hermanas. Pero no había más escuelas. Entonces, en esa, que era pública, se hizo instalar un consultorio para atender a todos los alumnos que quisieran atenderse con los dientes. Pero en el mientras tanto iba mezclándose entre sus compañeros, entre sus alumnos. También recuerdo que estaba la esposa del coronel Mendoza, Alicia Prendas de Mendoza, que era mi profesora de francés, que era una mujer muy culta y muy amable, eso no lo voy a negar. Pero recuerdo también, que eso lo fui asociando después, que tenía una directora que era profe de gimnasia, que era sumamente libre en su vida, que andaba a los saltos contenta, que no estaba estructurada, ni reglada, ni reglamentada, que pasaba por el patio de la escuela y era capaz que hacía 2 o 3 flexiones en el patio o se colgaba de algo porque era muy equilibrista. Yo supongo que no debe haber sido muy fácil de dominar porque era de mente libre. Y en el 77, cuando empezamos el año, no recuerdo, 77-78, de pronto esa directora no vino más. Y pareciera ser que en las vacaciones, mientras se iba de vacaciones, un caballo chocó el auto y ella quedó muy mal, no me acuerdo si quedó cuadriplégica, no me acuerdo si falleció, pero recuerdo que así mágicamente la esposa del coronel Mendoza quedó como directora de la escuela. De ella no supe más nada, de la otra directora de la escuela. Y después con el tiempo recordé la muerte de Cafrune, donde también pareciera que un caballo se le atravesó, pero después se supo que en realidad lo habían matado los militares. Entonces, podemos nosotros recordar cosas que nos atravesaron en ese caso mío, en el secundario, que era donde yo estaba. O ir por la calle y
y que los militares varones te palparan y te tocaran todo el cuerpo, o por ejemplo, que nos hagan ver la película La República Perdida, la versión militar, y después, poniendo nombre, apellido y dirección, contemos qué nos había pasado, qué habíamos sentido, que era esa película donde había un caos, que estaban los peronistas peleando y de pronto se hace en silencio en el cine después de media hora y aparece Videla como El Salvador, con una musiquita de Salvador que baja de un avión. ¿No? ¿Qué percepciones tuvimos? ¿Qué vimos? Que yo no sé cuánto. Y yo como ya venía con la historia puesta, era como que obviamente escribí que todo estaba perfectamente bien, que me encantó. Y bueno, o como tener docentes que te preguntaban, sabiendo que habías venido de, por ejemplo, de Uruguay, que está en una dictadura, ¿por qué estás acá? ¿Por qué tu papá se vino? Y yo contestar, problemas económicos. Obviamente que no iba a decir que mi padre estuvo preso, que la dictadura... No, no. Así que bueno, yo puedo dar testimonio. ¿Y vos, Ivana, tenés algún testimonio que dar de esa época? Yo creo que en nuestras generaciones los que no pueden dar testimonios es porque no quieren, porque hasta el que vivía dentro de una burbuja se enteraba porque las cosas pasaban a nuestro alrededor, ¿no? Dos cosas tengo para contar. Una que tengo una compañera, tenía una compañera en ese momento, se sentaba detrás de mí, que tenía una prima hermana que se tuvo que exiliar en el 75 porque trabajaba en la Villa 31 con el padre Mujica y cuando lo mataron a Mujica, bueno, estas dos chicas tuvieron que exiliarse, se fueron a España, tenían familiares allá. Entonces, mi compañera, que era su prima, estaba como muy perseguida, muy asustada y llegaba todas las mañanas muy agitada, corriendo la media cuadra desde el colectivo hasta la escuela, pensando que la escuela iba a ser un lugar seguro donde no le iba a pasar nada. Y en esa época, si te querían agarrar, te iban a agarrar dentro de la escuela, fuera de la escuela, arriba de la escuela, en el Ya. sótano de la escuela, donde fuera. No había límites para esa gente, ¿no? Pero recuerdo siempre esta chica que llegaba asustadísima pensando que como era prima de una persona de unas personas que se habían exilado, eh, le iba a pasar algo. Y también recuerdo una profesora que era esposa de un militar, una profesora que nos invitaba, ¿no? Porque te hacían esa trampa, nos invitaba a traer la literatura que era de literatura, por supuesto, que nos gustara, y yo llevé final de juego. Y yo justamente llevé ese cuento y ella me dijo, bueno, Cortázar es un autor de izquierda que no podemos leer aquí. Me lo hubieras dicho antes, o sea, hubieras hecho una lista negra de autores que no. Bueno, ella, una mujer grande era, un día apareció muy embarazada. O sea, le decíamos la tablita de tan flaca que era, No. ¿sí? Y un día apareció con una panza que no te puedo explicar, de 6 meses que nosotras siempre sospechábamos que era sin saber en esa época todavía la desaparición de bebés y todo esto, ¿no? Pero sospechábamos que era un almohadón lo que ella se había puesto, porque fue de un día para otro. Ah, no, Y así, a los 15 días dijo que había sido madre. no. ¿Qué pasó? Sí, fue todo como muy rápido. Nosotros en ese momento lo que pensábamos era que había comprado uno de estos niños que se compran, se van a las provincias y se compraban, ¿viste? Para no eh, adoptarnos. No sabíamos toda la historia. Y bueno, apareció con el bebé que supuestamente era recién nacido y para nosotras tenía como 8 o 9 meses, ¿no? Era un nene muy formadito, ya peinado, raya al costado, así. Claro, ¿no? Claro. Para recién nacido estaba como, wow. Y recién cuando nos juntamos después de 20 años de egresada, creo que era 25 ya años de egresada, ahí pudimos hablar de eso y ahí empezó a surgir esa duda de ese bebé. Bueno, en esa época nos enteramos que ese muchacho ya, imagínate, más de 20 años, había tenido un ataque de esquizofrenia, estaba internado en un manicomio, bueno, no sé. Claro. Eh, pero todas esas cosas que pasaban a tu alrededor y que, como vos decías, te tenías que hacer la tonta porque quedabas pegada de nada, ¿no? Por levantar un poquito más el dedo ya te eras culpable, ¿no? Entonces Claro. era una época mucho miedo y mucha negación de todo.
los adultos negaban todo, no, se hacían de cuenta que no sabían nada, pero yo no entiendo, era miedo. Claro. Yo entiendo el negacionismo en esa época porque era miedo, ahora no lo entiendo. Bueno, ahora no, pero en esa época instalaron el terror. Sí, y lo consiguieron, obvio que lo consiguieron. Mira Y leí testimonios de las personas detenidas que pudieron conservar su vida, era para tener terror las cosas que hacían, ¿no? Impensadas. Bueno, claro, y tardaron más de 20 años en poder decirlo. Yo lo... y algunos no lo hacen todavía. No, no, Hay personas trans que no pueden hablar de lo que les pasó, por ejemplo, ¿no? claro, Digo esto, doy este ejemplo porque estuve investigando justo ese tema, pero hay personas que no pueden hablar de lo que les pasó, no pueden dar detalles, ¿no? no. Las mujeres violadas, de qué manera las violaban, bueno, esas cosas. Sí, eso es terrible, pero fíjense, Iván y yo, en forma indirecta, hemos vivido esa dictadura. Muchos lo han vivido en forma directa, que son los detenidos, pero ahora están surgiendo aquellas personas que dentro de las propias familias de los represores y los torturadores, también las atravesó la dictadura. Entonces, me estuve fijando en las hijas desobedientes de la dictadura y estuve tratando de escuchar algunos audios donde todas ellas o ellos los habían marcado en que no se podía hablar lo que pasaba, pero uno contaba, por ejemplo, que en la mesa de su comedor ahí se planeaban las estrategias para ir a buscar gente para torturar, para los horarios, lo que hacían, lo que no hacían, y siendo niños, ellos lo iban escuchando, pero la voz autoritaria de eso no se habla, también los marcó. O, por ejemplo, uno que contaba que su padre iba a torturar a la ESMA, que lo pudo sacar después de grande eso, ¿no? Y a él lo dejaba jugando, se ve que había unas maquitas y o algo, mientras su padre torturaba adentro, que los gritos se escuchaban. Entonces, es pensar que marcaron a esos pibes que una de las hijas desobedientes contaba que a partir de los 15 años comenzó a enfermar su cuerpo por todo lo que pasaba, porque ella se iba dando cuenta, porque en la escuela secundaria donde iba, si bien se juntaba siempre con los hijos de sus compañeros, de los compañeros de su papá, en la escuela contaba ella que obviamente era confesional. Se le habían infiltrado algunos curas de estos, los tercermundistas, tenía un par que le empezaron a abrir la cabeza y que le empezaron a hablar de justicia social y que no eran los que escuchaban en la casa, pero no podía preguntar porque el lema era no se habla. Entonces esta mujer contaba que se empezó a los 15 años estaba re enferma. Entonces esos docentes, más la psicóloga, empezó a ir a buena psicóloga, ella dice, la psicóloga me salvó la vida porque ella tenía todo eso adentro que no podía contar porque era una imposición que enfermaba su cuerpo. Y ahora puede expresarlo en contra de su familia, que obviamente, te imaginas, todos esos de las hijas desobedientes los han echado de la familia. Y yo quiero que oigan un audio que me marcó, justo el 24 de salir a la marcha, me llegó un audio, de una chica que ahora debe tener 30, 35 años, que se llama Natalie Videla, que es una activista ahora de derechos humanos, de hijas desobedientes, que ya es nieta, fíjense que ya no son hijos, ya es nieta. Claro, esta tiene 30, entre 30 y 35, porque es nieta de un genocida, que ella es nieta de Telis, pero tiene apellido Videla, por su mamá, que es una pariente lejana, lejana, muy lejana de Videla, que sus abuelos maternos fueron perseguidos por la dictadura, pero su abuelo paterno la encontró ella en la lista del batallón 601 de la ESMA como un genocida buscado. Su papá murió al año y medio, entonces ella mucha relación con su papá no tuvo. Su mamá nunca le contaba nada. Ella veía cosas raras en la casa de los abuelos, pero nunca contaba nada. Pero ahora le fue a preguntar, dice, y su madre le cuenta lo que pasó, que es el audio que vamos a escuchar ahora. Quiero que la oigan y después quiero hacer un comentario sobre ese audio. Me entero ya estando más grande, Ujú. indagando, ponerle por así decirlo, de indagar, ¿no? Preguntándole a mi vieja Ujú. sobre mi historia. En su momento a mí
prefería mantenerme más al margen por mi edad, ¿no? Porque era chica, y demás. Pero bueno, cuando empiezo a hablarme, o sea, preguntar a mi hija, ella me dice, bueno, vos querés y estás preparada para escuchar la verdad. O sea, si vos me lo venís a preguntar es porque es así. Ujú. Y bueno, y ahí es cuando empieza a contarme sobre lo que eran mis abuelos. Eh, Aparte también lo logré ver a través de Google, que ponía los nombres de ellos y aparecían dentro de las listas de militares que estaban siendo buscados, ¿sí? Ujú. Porque había una lista que era del batallón 601, ¿sí? Y bueno, y ahí es cuando salta todo y empiezo a hablar más Ujú. sobre este tema específico con mi vieja, ¿no? Ok. Además, bueno, mi abuela me negó el apellido a mí y un par de temas. Sacando a mi abuela, que me negó la identidad, Ujú. después de haber fallecido mi abuelo, pero bueno, es un tema más profundo. Después, en lo que era la convivencia, cuando estaba, que fue poco el tiempo que pude participar, o sea, participar no, pude estar en contacto con ellos y compartir con ellos, nada, eran como unos abuelos como si nada, como que no pasaba nada, no, eran abuelos, nada más. Ujú. Eso es lo que yo vivía en lo personal, ¿no? Imagínate, a los 9 años falleció mi abuelo Alfredo, y así que nada, o sea, mucho no pude tener. Después pude ver la faceta de mi abuela cuando, bueno, ya ha fallecido mi abuelo, se borra ella, me niega el apellido de mi viejo, tuve que poner todo por abogado, a través de juicio y todo, y bueno, ella adelante de las abogadas, de su abogada defensora, obviamente que iba a actuar a favor de ella, y mis abogadas defensoras, ella niega de que me conocía y que no sabía quién era yo. No solamente me negó mi identidad, sino que, como para profundizar más, ¿no? Ujú. Voy a este punto. O sea, mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y medio y él tenía 21 años de edad. Mi abuelo queda en el 90, queda acuartelado, vuelve a su casa, ¿sí? Se pone a tomar, mi viejo va, lo enfrenta, empieza a tener una discusión, mi viejo le dice que los militares eran un hijo de puta, mi abuelo saca el arma, le pega un tiro a mi viejo y falleció mi papá. Uf. En ese momento mi papá tenía 21 años, ¿sí? Yo 1 año y medio de vida. Mi viejo había ingresado a la escuela mecánica de la Armada por una cuestión de que mi abuelo le dijo a mi viejo, bueno, metete porque es lo mejor que puedas hacer para poder garantizarle un futuro a tu familia. Bueno, mi viejo dándole pelotas lo que mi abuelo le dijo, se metió pero estuvo 4 meses y se fue. Ujú. Inclusive cuando se fue tuvo una discusión grande con un militar, sí, superior. Mi viejo le pegó una paliza y se fue, Ujú. porque no pensaba igual que ellos. Esa era la realidad. Y bueno, después pasa esto de lo del accidente, ¿no? Cuando yo nací, fue ahí justamente cuando mi viejo estaba dentro de la Escuela Mecánica de la Armada. Entonces, en ese interín nací yo y mi abuelo le dice a mi vieja, bueno, si querés, puede estar y puede aparecer como hija mía. Mi vieja obviamente le dijo, no, 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 porque sabía la historia que había atrás. Ujú. O sea, muchas veces ha presenciado momentos donde mis abuelos se sentaban a comer y mi abuelo tomado empezaba a hablar de las torturas que realizaba, Ujú. de cortar un seno a una mujer y Uf. cosas tremendas, de trasladar personas. Y mi abuela muy fría, muy calculadora, no decía nada, pero nada. Y encima lo rentaba a mi abuelo para decirle, callate la boca, esto no, sabés perfectamente que no se habla acá. Bueno, como podrán ver, ella acá está contando su historia de vida y cómo la atravesó la dictadura. Tiene solo 30 a 35 años, porque ella cuenta que en los 90 tenía 1 año y medio, cuando su abuelo mata a su padre por no pensar igual, y que ahora su abuela no le quiere dar el apellido, le sacó el apellido y no la reconoce. O sea que también dentro de esas familias hay problemas de identidad. También dentro de esas familias hay violencia, ¿no? Y lo que yo a mí me puede llegar a pensar, que si en la familia de un violento genocida, es obvio que va a haber violencia para adentro, y que de alguna manera esto
tiene que salir afuera. Entonces, ¿vamos a dar vuelta a la página? Vamos a dar vuelta a la página cuando quedan dentro de las familias violentadas de los propios violentas genocidas, fuera de las familias, todos los que estamos todos afuera, gente violentada por esta dictadura. ¿Tenemos que dar vuelta a la página y dejar que las cicatrices queden abiertas? Y la verdad, yo creo que mientras siga uno vivo, mientras sigamos buscando a los nietos, no podemos dar vuelta a la página. Y tenemos que seguir juntándonos los 24 de marzo para darnos fuerza y seguir las luchas, a pesar de los gobiernos. Mientras quede alguna pregunta sin responder, mientras quede alguien que no sepamos quién es ni dónde está, vamos a tener que seguir poniendo este tema a discusión pública. No nos podemos olvidar. Memoria, verdad y justicia. Pecadoras de alma.